Muy bien, pues muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos ser muy puntuales para iniciar. Buscamos respetar a todos ustedes su tiempo y la oportunidad que nos dan de compartir nuestras experiencias y, por supuesto, este panel de expertos que hemos armado el día de hoy con mucho entusiasmo, con muchas ganas de poderles compartir lo que nosotros entendemos en materia de Green Tech, como le llamamos a este webinar, el futuro de los centros de datos sostenibles. Este es un tema que nos apasiona mucho poderlo compartir, ya que hoy en día se habla mucho más de energía. Y justamente para este tema, voy a darle al siguiente Lalo, por favor. Vamos a hablar de este tema. Vamos a poner a hablar de estos temas y quiero presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Si ahorita regresas a ese punto, por favor. Nuestros ponentes el día de hoy son personas con diferentes experiencias y con mucha riqueza que nos pueden compartir el día de hoy. Se encuentra Jim Henry, que él es el Senior Manager of Global Risk and Compliance en Iron Mountain, una empresa global enfocada a gestionar centros de datos e información de los mismos. Thank you for coming. Thank you for joining, Jim. Gracias, Jorge. Todos, buenos días. Mi español es muy mal. Este día aquí yo hablé inglés. Sí, muy bien. Vamos a estar haciendo la traducción que corresponde a la participación de Jim. Thank you, and we'll do our best to translate at the same time, Jim. Thank you. José Calvo, que él es el manager director de todo América, responsable de las certificaciones, una empresa auditora o un ente certificador enfocado a la TIA 942. Tiene esta visión global, nacido en España, viviendo en Estados Unidos, nos acompaña con esta responsabilidad regional. Gracias por acompañarnos, José. Estás en mí. Disculpar, muchas gracias, Jorge, y un placer estar aquí con todos y poder aquí hacer como empresa que somos entidad certificadora acreditada en todo el mundo para certificar centros de datos en cualquier tipo de estándar, ya sea TIA 942, infraestructura, operaciones, Green Data Center y demás, y dar esa visión precisamente para cómo, según una empresa auditora, está el tema de sostenibilidad en los centros de datos. Gracias. Gracias a ti. Por supuesto, Roberto Sánchez, mexicano, responsable ya de muchos proyectos a nivel nacional en México, con una experiencia vasta desde el año 83. Ha integrado tecnología en más de 300 proyectos. Actualmente él es consultor. Él no integra, no hace ninguna responsabilidad de este tipo. Él diseña, supervisa y hace comisionamiento en edificios comerciales, industriales y de misión crítica. Ha colaborado también en organizaciones públicas, privadas, es miembro de VIXI, es miembro de ISO, etcétera. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Robert. Muchas gracias a Data Evolution por la invitación. Espero que el panel cumpla las expectativas de quienes nos acompañan y que tengamos preguntas al final. Todo lo que decimos los panelistas es nuestra visión, nuestro punto personal, nuestro punto de vista personal y profesional, pero siempre el que nos hagan preguntas enriquece este tipo de actividades. Gracias. Así es. Esta comunión que se da entre panelistas y gente que participa en un foro como este es muy importante. Ahora va, sí, regresa por favor, Eduardo, a los primeros slides. Esto es muy importante, lo que hoy queremos empezar nuestra charla. Hemos tenido tanta oportunidad, no solamente en el mundo de centros de datos, sino en diferentes industrias, el tratar de entender lo que es sustentable y sostenible, que nosotros mismos en esta previa discusión, de este previo webinar, tuvimos discusiones de realmente cuando se dice que se busca un proyecto sustentable y sostenible, se presta a muchas confusiones.
La sustentabilidad y la sostenibilidad, no solo en México, en el mundo y por supuesto en el idioma anglosajón, se presta a confusiones. ¿Se hace una referencia correcta o no al usar este término? ¿Esto significa que los procesos son sustentables o se protege conservar los recursos naturales? Quisiera abrir el foro explicando un poquito cómo se aplica en los centros de datos. Me gustaría iniciar con Jim y por supuesto continuar con el resto del equipo. Jim, how do you see, what's the main difference between sustainable and sustainable? I don't know if this is the right term in English or not, pero quisiéramos escuchar cuál es tu visión y qué significan estos dos términos, no solamente para nosotros, en inglés también. Go ahead. In English, distinto. They're different. So just the same today here. Sustainable is a word that, at least in English for me, when we think about data centers, is very difficult to be a sustainable data center. Sustainable means maybe you're producing your own energy through solar. You're using zero water. You're making sure that you give back to the environment what you took from it when you built the data center. So sustainable is very difficult. Sustainability or sustainabilidad, different as well. So that's easier. That's working toward a goal, right? So sustainability is the act or being sustainable as much as you can. So reducing the level of water instead of using zero water, and actually improving the process through operating the data center. To me, that's the difference. There are many other correct versions of that and many other interpretations, but it can be confusing. Correcto. Y esto es un tema, no se preocupen también, cuando lo vean en el canal de YouTube de Data Evolution, estos tendremos los subtítulos para todos ustedes. Pero como comenta Jim, sostenible es un tema complejo de cumplir. Tienes que generar tu propia energía y generar tus propios recursos. Sustentable es usar esos recursos de manera responsable y poderlos llevar a buen término, en términos generales de lo que acaba de comentar Jim. Thank you, Jim. It's a good feedback. ¿Qué opinas de este tema, Joseba? No, esto es importante porque es muy importante ser realista. Tú tienes lo que tienes, tú tienes los equipos que tienes, tú tienes el data center que tienes, y lo que tienes que hacer es cómo tienes un sistema de gestión para ser sostenible e intentar ser eficiente y no derrochar energía, derrochar agua, derrochar recursos. ¿Cómo utilizas ese data center y tienes esos procesos y eres eficiente? Eso es básico, tanto desde el principio cuando generas como cuando decomisionas, como tienes el sistema de gestión de los residuos. Entonces, esto es muy importante. Puede ser que no sea lo ideal, cero, como dice Jim, que lo ideal es imposible, pero cómo tienes el proceso para ser lo más eficiente posible y ser lo más óptimo para que el impacto sea lo mínimo posible en el medio ambiente. Correcto, y ese es el impacto que estamos buscando reducir con huella de carbono, etcétera. Roberto, tus comentarios, por favor. Sí, es importante y un poquito parte de la charla vamos a ir sobre este tema respecto al marco normativo, jurídico, regulatorio dentro de centros de datos y hacia afuera, hacia las organizaciones. En México, la palabra que la ley utiliza es sustentable. Entonces, debemos de tener cuidado cuando la intercambiamos por sostenible. Esto es bien y muy importante porque todos nuestros dichos actualmente causan una evidencia jurídica. Ya no les digo si lo ponemos en blanco y negro e intercambiamos una palabra como puede ser
mi centro de datos es sustentable o mi centro de datos es sostenible. Ese sería mi complemento a lo que Jim y José han comentado. Perfecto. Y aquí tenemos una definición en donde nuestra fuente, que es la Comisión Mundial del Medio Ambiente, de esta información que ven en pantalla, hace referencia que sustentable hace referencia al uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los de generaciones futuras. O sea, ser responsable es ser sustentable. Esto significa que los procesos sustentables preservan, protegen y conservan los recursos naturales actuales. Y eso me hace ser sustentable. Lo busco preservar para las próximas generaciones. Y algunos ejemplos en centros de datos puede ser energía renovable, eficiencia energética, perdón, y uso de agua reducido, que ahorita vamos a hablar muy a fondo de este tema del agua. Y el siguiente slide, sostenible, con la misma fuente de información que ya hablamos, y por supuesto de las Naciones Unidas. Ahí está la página web, te dice que sostenible hace referencia al cambio, al compromiso de tres principales pilares: medioambiental, social y económico. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes este compromiso en estos tres pilares que estamos viendo ahí, tienes un compromiso de medio ambiente, tienes una contribución económica y con la sociedad, la unión de todos estos conceptos representa un desarrollo sostenible necesario para que la calidad de vida del futuro no empeore. Entonces, estos serían algunos ejemplos. ¿Y cómo se puede impactar directamente al centro de datos? Apoyo a comunidades locales. Tú haces un centro de datos y apoyas en el desarrollo, creas infraestructura alrededor, y esto te va a permitir tener un apoyo a la comunidad y ser sostenible la planeación de infraestructura del centro de datos. Si creas alumbrados, si creas carreteras, como ya dijimos, traes más infraestructura de IT a esa comunidad y sea la beneficiada, estás haciendo un proyecto sostenible. Y la adaptabilidad a nuevas tecnologías, por supuesto, cómo se incorpora a la economía, dar trabajo a la gente local, hacerla crecer. Estás creando un proyecto sostenible. Esto es como lo vemos en español. ¿Ok? Thank you for this point. Now, talking about, esto es en inglés con Jim, vamos al siguiente. Talking about different applications that we have seen in the last 2 years, Jim. Talking about artificial intelligence, which is something that we really enjoy talking about, that we really like to talk and prompt in the internet. ChatGPT, one of the examples, not only the version 3, but the version 3.5 and the version 4, how the artificial intelligence is going to impact in the coming years the data center arena. Yeah, the increase in compute will rise the energy use. And for older data centers, the use of water will rise as well. Years ago, data centers did not have closed loop cooling. In many cases, it was open loop with water, where new water was constantly cycled into the building. So with so much AI growth, it will introduce a new level of difficulty for constructing data centers, but then also to retrofit or redo many older data centers so that the natural resources aren't constrained as much. AI uses a tremendous amount of energy. So when planning for these new data centers that are being built, there will be concerns from communities. There will be concerns from government about the energy use. So if the energy is not green, it's not renewable, it will continue to be a concern. Okay. Lo que ha traído y comenta Jim es que el incremento del poder de cómputo que está generando la inteligencia artificial eleva, por supuesto, el procesamiento, el consumo de energía y la necesidad de tener un mejor enfriamiento al equipamiento, y de ahí
las cantidades de agua que se tienen que generar a través del enfriamiento para poder mantener los equipos funcionando y operando actualmente. About the carbon footprint, do you think we will see a change in the near future for these initiatives that we have seen in the last couple of years? Yeah, and I think we'll talk about that today as well. The carbon footprint will continue to grow, not just the energy that's being used, but the carbon that's associated with things to build the building. So the concrete, the metals, the all of the furniture, all of the infrastructure. Tracking the carbon footprint is becoming something that's demanded by investors and other stakeholders. So, but mainly with energy, and you know, there are great frameworks out there, ISO standards and things that we'll talk about today, where you can accurately track and report, and then also have that audited by a third party. So I think even with more regulation coming in many places of the world, and stakeholders and investors demanding more information on carbon, there are good ways to track that and report that, but you do need good data. Se necesita mucha buena análisis de información para esto que nos ha venido impactando, que es la causa de la huella de carbono, y uno de los aspectos es en la construcción de los centros de datos desde su origen y planeación para los mismos. José, ¿algún comentario referente a este impacto que se tiene en la huella de carbono? Sí, claro, precisamente, y como bien dice Jim, es un tema importante porque hay un objetivo que mucha gente está diciendo que en el 2030 quieren ser carbón neutral, ¿no? Y resulta que si tú ves que está creciendo la inteligencia artificial con todo esto del ChatGPT, resulta que si tú ves un informe, por ejemplo, de Stanford, de inteligencia artificial, ves que la inteligencia artificial realmente no es tan verde. Realmente su impacto en emisión de carbono equivalente, por ejemplo, de diferentes aplicaciones, pero por ejemplo, ChatGPT 3 emite un CO2 equivalente 500 veces más que una persona volando de Nueva York a San Francisco. O sea, quiere decir que una persona usando ChatGPT en su oficina sin moverse está generando más CO2 equivalente que una persona volando de Nueva York a San Francisco. Y esto es así, ¿vale? Luego veremos en otro slide otros puntos para que os hagáis una idea. Fijaros dos temas importantes. Con inteligencia artificial, GPT-3 consumía aproximadamente 1,9 megavatios hora, era el estimado de GPT-3, pero GPT-4, ¿vale? Para tener más potencia para el mismo uso, consume casi 9 veces más de energía, ¿vale? Que GPT-3. Entonces, ¿cómo generas esa energía? ¿Cómo enfrías todo eso? Eso, por ejemplo, se vio en su momento con todo lo que eran las criptomonedas y lo que era el blockchain. Todo el mundo hablaba de ello, pero ahora se ha parado un poco. ¿Por qué? Porque no hay energía, que necesita mucho consumo. Vosotros fijaros que el Bitcoin en el 2019, no siendo una moneda de uso oficial en ningún sitio, ¿vale? Consumía el 0,2 al 0,3% de la energía total eléctrica. Es muchísimo. Imaginaros, entonces esto es un reto para la huella de carbono importante, ¿no? Así es, un tema que nos viene a traer una planeación diferente, y hoy en día, en tu caso, Roberto, que tienes que hacer recomendaciones de centros de datos desde el diseño, ¿cómo estás analizando el impacto de la huella de carbono desde el momento en que gestionas un proyecto de este tipo que sabes que puede llevar, pues, inteligencia artificial, blockchain o alguna otra tecnología? Sí, creo que uno de los índices de medición que nos hemos acostumbrado a utilizar desde hace unos 8 o 10 años es el gabinete y el consumo, la capacidad de consumo que requiere un gabinete donde están los equipos de tecnología de la información. Durante muchísimos años, y todavía este año, hay centros de datos que tienen un consumo por gabinete
de 4 o 6 kilowatts. Sin embargo, este mismo año ya hay proyectos donde el promedio de consumo que se está haciendo en el diseño es de 20 y 25 kilowatts. Y hay quien ya habla de el doble y el triple de consumo por gabinete. Cuando pensamos en un gabinete, pues yo siempre lo comparo con los dispensadores de Coca-Cola que encontramos en las oficinas, en un centro comercial. Y les digo, esto es un gabinete. Piensen ahora que ese gabinete tiene un consumo semejante a un edificio cuando estamos hablando de 10 kilowatts por gabinete, estamos hablando de un piso de 20 metros de frente, de otros 20 metros de profundidad y unos 3 metros de alto, un piso de oficina normal antes de la pandemia. Y ese era el consumo, unos 8 o 10 kilowatts. Cuando tú tienes en un área que hay que diseñar una sala que puede tener, para que también tengan una idea, en 100 metros cuadrados hay una ocupación de 36 gabinetes, 38 gabinetes, dependiendo del ancho del gabinete. Y cuando hablamos de las salas de cómputo de hiperescala, en donde cada sala tiene 1100, 1200 metros cuadrados, pues empezamos a tener la dimensión de cuál es el consumo y obviamente la huella de carbón que se genera en cada gabinete, en cada cuarto de cómputo. Hoy día, el hablar del diseño de un centro de datos, en la mayoría, y Jim nos podrá decir, en la mayoría de los dueños de centros de datos, operadores de centros de datos, viene por una plantilla que han desarrollado en los últimos 8 o 10 años y que no se había movido realmente hasta este año. Es el tema del uso de la energía en estas capacidades por gabinete lo que nos está llevando a replantear la huella de carbono dentro de los centros de datos. Y algo que dijo muy claramente Jim, hoy día y a partir del 1 de enero del 2024, del 2024, hay una responsabilidad en muchos países para reportar cuáles son las acciones de descarbonización que se están haciendo en las empresas. Y las empresas tienen servicios en los centros de datos. Ergo, también los centros de datos tendrán que reportar. Ese sería el tema que empieza a enfocar la etapa de diseño de los centros de datos. Un tema de ambiente, de sociedad y de gobernabilidad. ESG. Excelente, Robert. Muchas gracias por la aportación. Ahora, en este sentido, adelante, Eduardo, por favor, con la siguiente. Nos hemos dado cuenta casos, por ejemplo, Microsoft reportó un aumento del 34% en su consumo de agua. O sea, solamente con estas iniciativas que se tiene de mejorar su inteligencia artificial, con Bing y otros temas que tiene, hace que superen los 6 billones de litros del consumo. Google también observó un incremento del 20% en este rubro de agua, y además es importante destacar que realizan búsquedas de entre 5 a 50 preguntas, consumen en promedio 1 litro de agua. Ya hablamos de este tema. Adelante, Eduardo. Y basándonos en esto, ya que vemos el crecimiento, estos son algunos ejemplos de data centers que vamos a encontrar y hay actualmente en la industria. Existe el Edge Data Center, que es el que va al borde, el data center empresarial, el data center de colocation o colocación en una ubicación diferente a la que uno tiene, el hiperescala, que son estos grandes data centers,
que nos dan servicio a muchos de nosotros, como es el propio Microsoft, Alibaba, Google, etcétera, algunos de los grandes consumidores de energía, el mining data center y hasta los que pudieran tener de 1 gigawatt para arriba. Esta gráfica que vemos aquí, Joseba, ¿qué nos deja ver con los grandes retos que tenemos actualmente para manejar estas iniciativas de diferentes requerimientos de data center? Pon el otro slide, Lalo, que ahí se ve más información. Aquí está. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, aquí es importante decir que, bueno, desde el 2012 que se decía que todo estaría en la nube, que ya no se construían más centros de datos, resulta que estamos en el 2023 y se necesitan cada vez más centros de datos. No solamente porque la nube son centros de datos, entonces no solo serán centros de datos de la nube de Microsoft, Google y demás, no solo serán centros de datos hiperescala, sino que serán centros de datos empresariales, colocation y Edge, que el Edge aún no ha explotado, está realmente evolucionando lo que se debería porque aún la tecnología 5C aún no está realmente ahí porque no existe la infraestructura aún, ¿no? Pero se necesitan cada vez muchos más centros de datos. ¿Qué significa con lo que hemos visto? Que necesitas cada vez más energía, ¿no? Y más agua para enfriamiento. Entonces, ¿cómo eres sostenible? Es un reto. O sea, ¿cómo generas toda esa energía, pero de manera sostenible, ¿no? ¿Cómo consumes agua, pero sin afectar a las personas, ¿no? Porque ese agua, si se utiliza en el data center, ya no se puede utilizar para las personas como para beber, ¿no? Y, lógicamente, como muy bien decía Jim, el tema de las emisiones de carbono, realmente ser consciente de qué emisiones son las de CO2 equivalente que tú estás haciendo con los data centers, que son reales, ¿no? Y no es solo una persona que viaje en coche o viaje en avión el que está emitiendo CO2 equivalente, también los centros de datos y, como hemos visto, mucho más. Entonces, estos son los grandes retos que hemos de ver y realmente tener ese sistema de gestión para poder ser eficientes y usar esos recursos de la manera mejor posible para que no nos quedemos sin esos recursos, ¿no? Bueno, gracias, Joseba. Jim, some of the examples that we just mentioned with Joseba, the big challenges that we have right now. How generate sustainable energy? ¿Cómo podemos generar energía sostenible en estos diferentes data centers? In the previous slide, we're talking about different types of data centers. How do we generate sustainable energy? Yeah, with the industry being so fast and so rapid, the challenge with generating more sustainable energy, solar, wind, hydro, is that these projects can't move as fast as the data center industry. So what we're asking the organizations that are building these solar plants, these wind farms, these hydro projects, we're asking them to do something and build things faster than data centers are built, which is very, very difficult because data centers are being built so quickly now. So generating the energy is the easy part. Once it's built, it can operate and you can sell the energy on the market, VPPAs, renewable energy certificates, and other power purchase agreements. But the challenge is getting the infrastructure, the generation, but then also the transmission and distribution of the energy is a big challenge as well. So even if there's enough generation, transmission, distribution is very challenging. Correcto. Entonces, como bien comenta Jim en este momento, generar este tipo de energía, ya sea solar, ya sea a través de energía eólica, puede ser un gran reto porque no van al mismo ritmo de la demanda de la construcción de centros de datos. Y en este sentido, poderlos construir con estas necesidades de sostenibilidad pueden ser la mayor cantidad de retos que podamos encontrar. ¿Tú qué opinas, Roberto?
si el generar energía sustentable para tener una operación sostenible es un proceso que, al menos en México, implica una decisión de Estado. Y los últimos años hemos tenido una generación de políticas de la Administración Pública Federal que han impactado inclusive en la parte jurídica, constitucionalmente hablando. Esto ha hecho que hayamos, y lo voy a poner en esta palabra, perdido al menos 6 años para poder generar nuevos sitios que nos permitan obtener energía del tipo renovable. Este país tiene 7,000 kilómetros de costas, así es que también tendríamos, además de energía eólica, térmica y obviamente fotovoltaica, tendríamos energía mareomotriz y de corrientes submarinas, que hoy día está probado que es factible generar energía maremotriz. Cuando un país retrasa decisiones estratégicas, en este caso de energía, se multiplica por 3, esto es 18 o 20 años, el retraso para poder estar en un momento dado de la historia. Y esto lo hemos vivido en nuestro país muchas veces. Así es que en el caso específico de la industria de centros de datos, si se tomara una solución de que los centros de datos pudieran generar en sitio su propia energía, la energía sostenible más rápida, con mejor costo-beneficio para generación renovable, sería la fotovoltaica. Tiene un problema, obviamente, bueno, tiene varios retos. Uno es el tamaño de terrenos para poder generar, para poder establecer las mallas fotovoltaicas, donde estén las celdas fotovoltaicas. Por el otro lado, obviamente, eso implica que se requiere el mejor asoleamiento posible. Nuestro país, desde la frontera de los Estados Unidos hasta aproximadamente el trópico de Cáncer, tenemos un asoleamiento de 5 kilowatts a 6 kilowatts por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que podemos generar una cantidad de energía eléctrica de las 9 de la mañana, bueno, depende de la época del año, pero voy a decir de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, grandemente. Generar entonces energía renovable es un tema hoy día en nuestro país de Estado. ¿Qué podríamos esperar los siguientes 5 años, hacia el 2029-2030? Que esto cambiara, así lo espero, eso es un punto de vista personal y profesional, pero lo cierto es que mientras tenemos que vivir con energía hidráulica generada por nuestras presas, alguna cantidad de eólica y con algunos campos fotovoltaicos que se han inaugurado en Sonora, por ejemplo, y que implican poco más o menos el 6% del total de generación de la Comisión Federal de Electricidad. Perfecto, muchas gracias. Y sobre este tema, muy breve, comentar cómo alinear organizaciones y centros de datos. Denme 2 ideas principales cada uno de ustedes, solamente las 2 ideas que tengan de cómo alinear organizaciones y centros de datos. Jim, how do we align organizations in the data center industry to be more sustainable and efficient? Just give me 2 examples how we can, or ideas, how we can
align the organizations in the data center industry? Starting with Jim, go ahead. Regulation is one, but it's not the most popular. So what I'm seeing in the United States and in Europe is there are new regulations to align data center operators with sustainable business practices. It's much like information security and privacy laws, right? So the GDPR, right? It forces you to do certain things with data. Well, in Europe, the Energy Efficiency Directive, the EU Energy Efficiency Directive, is now requiring data center operators to report PUE and other metrics. So regulation is one. I would say the other is investors and stakeholders pressure. Reporting sustainable business practices is very important to investors that are making a point to only invest in businesses that are doing less harm and doing more good. So those are two big drivers. And the second may just also be doing the right thing, right? So regulation is I would say easier because it forces the operator, but for the second, it's doing the right thing and also being able to be a responsible company. Muy bien, excelente punto. Regular, como lo dice Jim, GDPR, que es la protección de datos como se maneja en Europa, es un ejemplo de cómo se puede hacer, pero regular todo lo que tenga que ver. En el caso de Europa ya se empieza a ver cómo se reporta el PUE y por supuesto reportar. Reportar haciéndote una empresa responsable, tu consumo real, no ocultarlo, trabajarlo de manera eficiente, es también ser responsable en reportar tu consumo, cómo se está llevando a cabo. Dos conceptos, dos ideas que tengas, Roberto. Ciertamente, y centrándome en lo que es nuestro país, en México, ya tenemos a partir del mes de marzo, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un documento voluntario llamado Taxonomía Sostenible. Esta taxonomía sostenible está enfocada al ESG o ASG, Ambiente, Sociedad y Gobernanza. Dentro de ella ya establece para las edificaciones una manera y específicamente índices o límites o rangos, mejor dicho, de qué cantidad de consumo y cómo debe de ser reportado el consumo energético y de agua. Sin duda alguna, es la Unión Europea con el Corporate Sustainable Report Directive quien está dando la primera guía a nivel global en donde exige a las empresas de la Unión Europea que tengan operaciones fuera de la Unión Europea, no solamente en el territorio europeo, sino fuera de la Unión Europea, de hacer un recuento y un reporte de sus acciones de descarbonización. El estado de California, en los Estados Unidos de América, precisamente el 17 de octubre, hace un mes menos 2 días, generó dos leyes que están están nombradas como Senate Bill 253 y Senate Bill 261, en donde también las empresas de la cuarta economía del mundo, la del estado de California, requiere que aquellas empresas que tienen ingresos por $1 billón, $1 billón, billón americano, recuerden, no métrico, deban de hacer reporte de sus acciones de sustentabilidad, que implica obviamente la eficiencia energética, uso de agua, etcétera, de sus activos inmobiliarios, inclusive, y sus activos móviles también. Entonces, yo diría que para alinear organizaciones y la industria, pues no hay mejor forma que la regulación, y ya lo dijo James. Sin duda,
La regulación, cuando es voluntaria, toma una caracterización. Cuando se vuelve obligatoria, pues empezamos a correr para poder cumplir. Y es lo que está ocurriendo con muchos de mis clientes, que tenemos poco menos de, hoy es día 15, tenemos 45 días para empezar a tener procesos, políticas y códigos dentro de esas organizaciones, y que posteriormente se tendrán que volver manuales de operación o de operación dentro de esas organizaciones, para poder capturar la información, analizarla y reportarla, y tenerla lista para el tercer cuarto, en el caso de las organizaciones europeas, tercer cuarto del 2024, y probablemente en los Estados Unidos a partir del 2025. Perfecto, Roberto. Vamos al siguiente slide entonces. Ahí quería yo comentar una cosa simplemente, Jorge, Sí, que creo que es adelante. importante, que es que, o sea, la regulación está bien, pero las regulaciones, como se ve, son locales. Entonces, para tú poder coordinar organización y centros de datos, por eso es muy importante los estándares, porque tú tienes los estándares, son sistemas de gestión, los cuales te hacen que tú tengas unas políticas, procedimientos, procesos, registros, para realmente tener ese sistema, para poder garantizar que la organización está siguiendo una serie de procesos adecuados, pero también el data center, y que el data center y la organización están alineados, porque muchas veces lo que pasa es que la organización tiene una certificación, por decir algo, ISO 14001 de sostenibilidad medioambiental, pero el centro de datos se queda fuera. Entonces, el centro de datos no está incluido en ese sistema de gestión de sostenibilidad y eficiencia energética. Por eso es muy importante los estándares, que son internacionales y están aceptados de manera internacional. La regulación, el problema que tiene es que es local para cada región. Y normalmente lo que pasa es que los regulatorios ponen algunas métricas y reportes, pero son parciales. En cambio, el estándar es un sistema de gestión, y normalmente el estándar, si uno tiene un sistema de gestión y de eficiencia según un estándar, Creo que se quedó Se quedó plasmada la señal. exacto. Yo quisiera, mientras regresa Joseba y tomando un poquito de tiempo de James, que lo que dice Joseba es muy importante, y que hay que recordar que hoy día, a partir del Acuerdo de París, se tomaron acciones que deben de ser tomadas en cuenta. ¿Y a qué me refiero? Hay 3 niveles, que es lo que se llama el Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Scope 1 y Scope 2 es lo que la propia organización, que tenga o no tenga centros de datos, pero sí la empresa que tiene operaciones económicas, puede controlar en Scope 1. En el Scope 2, este es como para otro webinar, Jorge, el Scope 2 es la energía que utiliza. Y el Scope 3, que es dentro de centros de datos uno de los temas más de incertidumbre que existe, es cuando un operador, como el caso de James, y ojalá y ahorita nos pueda decir algo, cuando un operador es responsable del Scope 1 y Scope 2 de lo que le está entregando a su cliente, y cuando el cliente dentro del centro de datos de James es responsable de Scope 1 y Scope 2. Se vuelve un tema bastante incierto, precisamente porque, dependiendo de la región del mundo donde opere el centro de datos, podría o no tomarse una u otra situación. Y respecto a las normativas, ojalá Joseba ya tenga sí, voz, ya tengo, disculpad, sí, ya tengo. nos hable de lo que es 30134, de la ISO 30134, en donde varios actores de la industria están tomando esta normatividad de PUE, CUE y WUE para tomar alguna forma de medición. Y todavía el tema de cómo medir, ese también sería todo otro webinar.
Cierro mi Sí, micrófono. totalmente otro webinar. Por cuestiones de tiempo, para cubrir todo el contenido que tenemos para todos ustedes y pasar algunas preguntas que vamos a leer al final, me gustaría continuar con tu parte, Joseba, y que nos expliques, esto es muy importante para toda la comunidad que está observando este webinar, las 3 Ps. Muy importante que los procesos, le llamamos 3 Ps, viene en inglés, Processes, People and Products. Los procesos, la gente y el producto se alineen para tener una confianza. No solamente enfocarnos a tener todos los procesos internos y un excelente data center sin tener gente certificada. ¿Cómo, como responsable de un data center, José, puedo hacer esta unión de los puntos para generar, como está al centro, la confianza? ¿Y qué recomiendas como el paso más importante? ¿Primero empiezo con procesos o mando a la gente a certificar o hago un super data center y mi gente la dejo al final o al principio? ¿A qué le doy prioridad? ¿1, 2 o 3? No, muy buena pregunta y de hecho Jim con Iron Mountain es un ejemplo, por ejemplo, de que precisamente las 3 Ps. Primero, el data center tiene que dar un servicio confiable y más ahora, porque si no tienes un servicio confiable, ese data center no funciona. ¿Cómo garantizas la confiabilidad del servicio? Lo garantizas teniendo el producto, un data center con una infraestructura adecuada que esté cumpliendo un baseline con algún estándar internacional. Así lo garantizas. Pues no lo sé. Pues mi data center es mantenimiento concurrente o es tolerante a fallo o algo. Que tenga esa infraestructura, un baseline y que tenga, se base en un estándar para garantizar que esa infraestructura está bien. Después viene, cuando uno va construyendo el data center, viene, bueno, ir haciendo y generando los procesos y procedimientos, porque cuando termines el centro de datos, ¿cómo lo vas a operar? Necesitas ya tener esos procesos para empezar a operarlo. Entonces, tú tendrías que tener ya, empezar los procesos y procedimientos y tenerlos listos cuando el data center se comisiona para empezar a operarlo. Tener ya esos procesos y luego, claro que se irán mejorando, pero ya tenerlos listos. Mucha gente lo que hace es, no, cuando termine el data center empezará a hacer los procesos. Bueno, entonces, ¿cómo lo vas a operar? Si no los tienes, ¿cómo lo vas a operar? Tienes que hacerlos durante la construcción. Y también para la confiabilidad, la gente, porque tú necesitas gente, entrenarla para que pueda operar convenientemente ese centro de datos. Y os daré un ejemplo. Inteligencia artificial. Todo el mundo habla de que la inteligencia artificial va a hacer que ya no tengamos trabajo, ¿no? La inteligencia artificial va a hacer que todo sea automático y ya no se necesita nada. Y no es así. La inteligencia artificial es una herramienta y como herramienta, para que funcione, necesita una infraestructura, necesita unos procesos y procedimientos y gente para gestionarla. Entonces la inteligencia artificial sí que funcionará. Pero si tú no tienes las 3 Ps, la herramienta inteligencia artificial no te va a funcionar. Y por eso los estándares internacionales. Jim, por favor. Excelente. Jim, what do you think is the most important aspect that we have to consider? If I'm an end user, I'm responsible for a data center. What do I do first? Train people to be really focused in my design for the data center and the construction. What about the processes? The process at the end, the process at the very beginning. What is the right way to approach this, the chicken or the egg? ¿Cómo Yeah. lo debemos hacer? Yeah, as I was able to pick up most of what Joseph was saying, certain things must be ready before other things can happen. Commissioning and other things in the construction process. For me, and this will vary, you could talk to 10 people and all 10 would give you a different answer. But for me, it is the product, because in some cases, and even more now than ever, you must know what type of data center you're building before you can think about the process or the type of people. If it's a hyperscale data center, that entire process is going to look different than if it's a data center that's being built for retail, smaller deployments, right? I think sustainability, it will probably be the same for all three, but it will also depend on how much energy
you use, where in the world it is. Is it in Arizona? Is it in Madrid? Is it in Netherlands? Right. So I think the product is the starting point. But of course, you can't make the product without the people. So the people are involved from the beginning. So I think that is the chicken and the egg. And then the process will follow. And the process is continuously improve, which is the basis for any ISO certification, especially when you talk about sustainability. ISO 14001 and 50001, your processes are always getting better because of the people and the product. So it is chicken and the egg. Ok, excelente respuesta también. Desde el punto de vista personal, y dice Jim, bueno, es mi punto de vista, si vas con 10 personas te darán 10 puntos de vista diferente, pero mi punto de vista es, primero es el producto, ¿qué quieres y a dónde vas con el producto? Una vez que tienes el producto claro y diseñado, a dónde vas con tu solución, tu producto, traes el equipo de trabajo que va a mantener ese producto. Y ese producto tiene ya una idea clara con la persona que tú necesitas para que mantenga ese producto que se llama Hyperscale, Edge Computing o lo que tengas en mente de ofrecer. Y por supuesto, ya que tienes estos dos elementos, dices, ahora tengo que crear los procesos para mantener este producto que diseñé y que la gente que lo va a operar tenga las capacidades técnicas y educativas para poder mantener el ecosistema. ¿Ok? Esa es la explicación. Roberto, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Primero pongo procesos y luego producto o gente. Tenemos... Sí, rapidísimo. Yo pensaría que tienes que hacer un diseño de negocio multidimensional, integrativo, y yo te diría que tiene que ser coincidente, debe de ser al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir? Hoy día con metodologías como Agile es factible el trabajar los diferentes temas del negocio, en este caso de la industria, si estamos hablando de un centro de datos de operador o de un centro de datos privado, tenemos que pensar de manera integral con el negocio de la propia organización. Te platico rápido. Ahorita en uno de los proyectos empezamos con un tema simple y sencillamente operativo y ya estamos ahora viendo esta situación del cumplimiento de estos Climate Disclosure Rules que el cliente sabía que los tenía que hacer y estaba haciendo algunas acciones de sustentabilidad y de reducción de huella de carbono específicamente, y no estaba tomando en cuenta que además iba a tener que reportar. Lo que quiero decir es, ciertamente debes de tener muy claro cuál es tu producto, un centro de datos hiperescala, un centro de datos Edge, un centro de datos, un microcentro de datos para un edificio, por ejemplo, de oficinas o habitacional, y al mismo tiempo, como bien decía Joseba, tener muy claro que los procesos deben de existir para su operación y mantenimiento y que además las personas, que ese es otro gran reto que tenemos no solamente en esta industria, sino a nivel global por cambios culturales muy fuertes en las generaciones de este siglo, los centennials, ha cambiado la forma en que perciben el trabajo y obviamente el capturar el talento y mantener el talento y hacer su formación se ha vuelto un reto para todas las organizaciones. Así es que si no tienes bien definido el producto, si no tienes establecidos tus procesos de operación y mantenimiento y no puedes capturar y mantener a tu talento, pues entonces tienes brechas muy fuertes que cerrar y que la mayoría se calcula, y por ahí lo decía el buen Genaro García, buen amigo, que hay una falta de aproximadamente 300,000 ingenieros alrededor del mundo solamente para nuestra industria, solamente para nuestra industria.
y en México alrededor de 25 o 27 mil ingenieros. Probablemente se ha incrementado, se ha reducido el número, pero el tema es que la gente también cuenta mucho en esos procesos y en ese producto. Definitivamente la gente cuenta mucho en todo esto. Estamos teniendo muchas ocasiones problema para encontrar gente con las características que se requieren de competencias y habilidades, y esta es una gran oportunidad, no solamente para nosotros, es tema de otro webinar, el tema educativo. Esta es la visión que tenemos en este webinar desde un ente certificador de centros de datos, un usuario final global, como es Jim en Iron Mountain, una persona que se dedica a la consultoría de centros de datos y por supuesto a Data Evolution como una empresa que integra todos estos elementos buscando mantener el equilibrio como empresa integradora de centros de datos. Para cerrar, tenemos algunas preguntas, y si quieres darle a la siguiente, Lalo. Tenemos algunas preguntas y solo quiero agradecerle a Joseba. Jim, thank you for your time. Roberto, gracias por el tiempo. Joseba, por supuesto. Hay una pregunta que se me hizo interesante que ya se respondió para Jim de Julio Becerril. What do you think about the natural gas on site? Is a good option in order to generate your own energy, reduce time of construction, and be more sustainable? Ahora sí, you already answered by chat, but do you want to express your thoughts to the audience? Yeah, natural gas does have less emissions than diesel generators. So for backup power, it's a very viable solution. And we do see that quite a bit in different countries. I think the one thing about natural gas for generating electricity on site is it still has a carbon footprint. And the more projects like that happen, it does take away from putting pressure on the renewable energy industry to build more projects. So that's why in my response, I did say renewable electricity projects are the way to go because it encourages growth. We want more renewable projects to come online and we want them faster. So the only way to do that is to keep putting pressure on the organizers of those projects so that we can generate carbon-free energy rather than natural gas, which still does have a carbon footprint associated with it. Hay una asociación de la huella de carbono con el uso del gas, pero para respaldo, energía de respaldo, es una buena alternativa. Antes de terminar, hay varias preguntas, las vamos a mandar por correo. Hay que asegurarnos al equipo de Data Evolution que mandemos algunas de las preguntas y nos gusta ser muy respetuosos de su tiempo y siempre terminar a tiempo y tener su atención. Queremos agradecerles y queremos hacer algunos comentarios que nos quiere compartir Joseba antes de terminar por la parte de las certificaciones y especializaciones que se pueden tener en estos temas. Adelante, Joseba. No, muchas gracias and thank you, Jim. It's always a pleasure to have you as a worldwide expert. Y gracias, Jorge y Roberto también. Simplemente quería comentar dos temas importantes porque me hicieron una pregunta, simplemente cómo tener un centro de datos confiable. Lógicamente, la infraestructura siempre no es cuestión de tener un nivel u otro, sino es cuál es tu objetivo del centro de datos. Mi objetivo es, depende, como decía muy bien Jimmy y Roberto, hiperescala o de negocio. Entonces, mi objetivo ¿qué es? Que tenga redundancia en componentes, que sea mantenimiento concurrente, que sea tolerante a fallo, tener un objetivo, ¿vale? Eso es muy importante. Pero luego otra cosa básica, que sin eso es imposible tener un data center confiable, es tener un grado de madurez de los procesos y procedimientos del centro de datos de grado de madurez 3, porque es el único grado de madurez que te asegura que tienes todos los procesos y procedimientos escritos, implementados y con unos KPIs de medición, de corrección de que estás aplicando esos procesos adecuadamente. Si no tienes eso, no puedes garantizar que tu centro de datos funciona. Tu centro de datos entonces no puede ser confiable, funciona por suerte. Y os doy un ejemplo muy rápido. Justo antes de este webinar estábamos dando el curso precisamente que está aquí en esta slide
Y una de las personas, justo era el curso en España, en Madrid, y es un data center, de hecho, que está en Asturias, tienen 3 data centers, y nos decía, es que hay algunos cables que no están etiquetados, pero, y claro, hacer el mantenimiento sin tener los cables etiquetados es un problema, tardas mucho más en hacer el mantenimiento, de dónde viene, el costo es más grande. Si tienes todos los procesos y procedimientos, todo está bien etiquetado y todo está adecuadamente con ese grado de madurez 3, vas a poder gestionar y ser confiable. Si no, es al azar, por suerte, porque tengo al Messi, al Tom Brady del data center, ¿no? Y no puedes confiar en un Tom Brady o en un Messi. Tienes que tener un sistema de gestión y que es la gente, ¿no? Y por eso aquí, pues queremos dar a todos los asistentes esta oportunidad que, Jorge, tú la puedes describir si quieres. Y gracias. Así es. Justo como comenta Joseba, al escanear este código podrán ver que de la parte de educación es muy importante, se gestiona procesos, se lidera gente. Y este es un mensaje que queremos dejar solamente como cultura general. Esto ayuda a que las organizaciones puedan crecer mejor. No se gestiona a la gente, se gestionan los procesos, se lidera a los equipos. Para esto, un curso de este tipo ayuda al crecimiento de las organizaciones y puede darnos más proyectos de centro de datos escalables a través del personal certificado. Esta es una opción que se está brindando con EPI, con Data Evolution, de certificar la operación del centro de datos. Es un descuento que ha dado Joseba para poder tomar esta certificación, avalada también por, se llama CDFOS, con todo el know-how atrás de lo que es EPI con las certificaciones de la TIA y otros cursos de ISO 9000, 14000, etcétera. Entonces, los invitamos a quien esté interesado participe en esta capacitación que ya tenemos muchos años dándola. Gracias a todos, gracias Robert por la oportunidad de platicar contigo. Hay gente interesada con más información, no queremos tomar más tiempo. Thank you, Jim, for your time. I'm sure we will be together pretty soon in another session like this one. Y por supuesto, Joseba, gracias hasta Miami. Un abrazo y gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día.